Elementos interesantes en El final de los celos, un mediocre relato de Marcel Proust, parte 3. Soy Carlos Mario González, integrante de la Fundación Biblioteca Franz Kafka BFK. El tercer aspecto que Proust en este relato poco afortunado de su edad temprana, de su primera edad, que es la que he dicho antecede a su pasaje a la edad de madurez, donde nos entregará en busca del tiempo perdido, es el tema de los celos, que este cuento toca y hace aparecer para una mente que sea atenta, emergen estos asuntos que voy a mencionar. No los desarrolla, probablemente aunque fuese muy grande como escritor no los desarrollaría, por lo ya dicho, porque en la cuentística no se está en la posibilidad que sí ofrecería, por ejemplo, la novela. Pero ese tema fundamental de los celos deja varios aspectos insinuados, sugeridos, para que los recojamos y ya los desarrollemos con otras aportaciones provenientes de otros saberes. Entonces él nos advierte que desde la seguridad plena de contar con el amor del amado, se puede creer que no se es celoso. O sea, que si uno tiene la certeza plena de que aquel a quien uno ama, lo ama a uno, se puede andar con una relativa tranquilidad, no hay duda, y esa no duda pues impide que los celos emerjan, porque el motor de los celos es la duda. Ahora, si ese ser amado le dice a uno, te amo, pero amo también a un tercero, entonces ahí, pese a contar con la seguridad de que me ama, el hecho de que otro que funge como rival aparezca en tanto depositario del amor también de esa mujer o de ese hombre, activa los celos. Los celos tienen una relación con la palabra y con la palabra del otro, que produce aquí alude a ello. Es una insinuación hecha por un tercero, insinuación con visos de verosimilitud respecto al amor o a la sexualidad por otro distinto a uno, refiriéndose pues a esa mujer que uno ama o a ese hombre que uno ama, basta para desatar el incendio de los celos. Por eso el rumor o la insinuación, incluso sin verificación, sino simplemente con visos de verosimilitud, puede despertar la duda que ponga en marcha eso que llamo pues el incendio de los celos. Y es el incendio porque eso prende inmediatamente donde era tranquilidad, las cosas se vuelven desasosiego, etc. Entonces la palabra de un tercero, incluso si ese tercero no lo hace con un propósito malintencionado, activa el motor de los celos. ¿Cuál es el motor de los celos? La duda. La duda, por eso el celoso se volverá un investigador, porque quiere corroborar cuál es la verdad y porque la duda es lo que lo azota, lo que lo fustiga, lo que lo devasta. Ahora, cuando se instala la duda amorosa respecto a la fidelidad del amado, inmediatamente lo que se produce es un desfondamiento de la dicha, un desfondamiento de la felicidad, y uno puede decir que el celoso queda atrapado en las fauces de la infelicidad
o de la desdicha, y que cuando logra tener unos momentitos de respiro frente a eso pavoroso que lo agobia, son momenticos efímeros, pero que en general la duda respecto a la fidelidad de un ser amado es devastadora. Y por eso los celos se vuelven una tortura, porque si se percata uno del deseo del ser amado por otro en materia amorosa, como decía hace un rato en otro de los podcasts, que esa mujer que amo, ese hombre, dice, sí, te amo, pero amo a un tercero, o peor, no te amo a ti, amo a otro, eso inmediatamente activa la angustia, incluso, y los celos, incluso aunque ahí no haya duda. La duda se instalará en el anhelo de aquel que recibe esa noticia, por ejemplo, por el mismo ser amado, de si él podrá recuperar y ganar, por decirlo así, el monopolio del deseo del otro. Entonces, ese deseo del ser amado, ya sea porque ama a un tercero o porque tiene relaciones sexuales con ese tercero, se vuelve una tortura. O sea, una tortura de alguien que ama a otro es la larguísima noche que tiene que pasar desde esa fenomenología del tiempo que implica el amor y que cuando entra en juego los celos se vuelve la eternidad, donde sabes que el ser que amas se encuentra entregado a las dichas del cuerpo con un tercero, esa noche en que vos estás distante de la escena en la que los otros se están entregando al erotismo, eso se vuelve una tortura. Pero incluso puede no ser en el ámbito de la sexualidad, puede ser, por ejemplo, en el ámbito de la dicha que acompaña a un par de enamorados, es decir, al ser que yo amo más el tercero, que han salido de paseo a contemplar la naturaleza, a bañarse en un río, en fin, a ser felices. Solo que el ser amado, al obtener la felicidad con un otro, se vuelve una tortura. Entonces, el deseo del ser amado por el otro, ya sea amoroso o sexual, activa los celos porque lo que repele el celoso, y eso no lo puede elegir, eso se instala. Por eso Proust, en Busca del tiempo perdido, dirá que los celos son la sombra del amor. O sea que donde hay amor está siempre la potencialidad de los celos en emergencia. Lo que pasa es que lo que hay que diferenciar es el tratamiento que le da el sujeto que está embargado por el celo a los celos. Entonces una cosa es acudir a la violencia y otra cosa tramitar eso por otros caminos, donde la rivalidad con el tercero se dirima de otra forma. Por ejemplo, en la conquista seductora de esa mujer o de ese hombre amado que ha arriesgado con deslizarse a otra parte. ¿Qué es lo que angustia en los celos? Ya sea en el dominio sexual, que es lo que piensa Proust, o en el dominio amoroso, que es lo que yo anexo. Que el amado goce con un tercero o haga gozar a un tercero. Es un tema con el goce amoroso, por ejemplo, que esa mujer que amo está gozando de una riquísima conversación con un tercero, o como dije ahora, de la contemplación de un paisaje, o están viendo una obra
de teatro donde están absolutamente embargados por la dicha de la compañía mientras observan esa obra. Ese hecho de hacer gozar al otro y recibir goce del otro es lo que no soporta el celoso. Pero ojo, el celoso no estoy aquí diciendo esa palabra como si fuera un desvío erróneo que tiene alguien. No, repito, los celos son la sombra del amor. Donde hay amor, el riesgo de la pérdida del objeto amado instala la angustia y esa angustia es simplemente la señal del punto de partida de los celos. Lo que hay que marcar éticamente es cómo se enfrenta los celos que puede producir el riesgo de que un ser que amo se me deslice y se dirija deseantemente hacia otro. Ahora, los celos siempre tienen un carácter paranoico. Eso lo ha estudiado Freud. Aquí en el relato, Proust deja insinuaciones. Entonces, uno de los rasgos de lo paranoico es que así como uno desea, por ejemplo, Honoré desea otras mujeres sexualmente. Honoré dice, ama a Françoise. Y sin embargo, él tiene lances con otras mujeres, lances sexuales. Pero entonces, en la medida en que él, convencido de que ama a Françoise, no obstante se desliza eróticamente hacia objetos terceros, eso inmediatamente le hace suponer que también en Françoise pasa lo mismo. Ese es el carácter paranoico o uno de los rasgos de la paranoia, es proyectar en el otro lo que uno es o lo que uno siente o lo que uno, por ejemplo, inconscientemente asume. Otro poder de los celos tienen un gran poder invasor. Los celos se expanden y contaminan todo. Y hay un efecto de invasión también del tiempo. Entonces el celoso no se queda hundido en el presente, sino que los celos se despliegan hacia el pasado o se despliegan hacia el futuro. O sea, copan todos los tiempos. Por eso son los celos de esta mujer que amo, adelantará una vida. Por ejemplo, que un rival le dice a la mujer que uno ama, al hombre que uno ama, te invito para que nos vayamos el año entrante a un paseo, no sé, a Europa o a cualquier parte. Ese es un tiempo por venir y sin embargo, desde ya ese tiempo queda investido por los celos, como también los celos retrospectivos. Cuando alguien, ya sea porque el ser amado se lo señala o porque por alguna otra razón se percata que en un tiempo pasado ese ser amado tenía una historia, por ejemplo, con otro, y siempre en función de la dación del goce, la obtención y la dación del goce, los celos inmediatamente se devuelven y copan el tiempo pasado. Otra peculiaridad de los celos es que ellos desatan la imaginación y cabalgan sin freno en ella. Los celos, así como copan los tiempos y copan las conductas, los celos son una poderosa máquina, más que una poderosa máquina, ponen en marcha la poderosa máquina de la imaginación y se desenfrena. Por eso, en la labor interpretativa que hace el celoso, puede desde un punto minúsculo empezar a derivar imaginativamente toda una historia que siempre lo sitúa a él en el terreno de un perdedor frente a lo que empieza a construir como comportamiento de ese ser amado en relación a un tercero.
Ahora, el celoso es una imagen del investigador, entre otras cosas. Ahora menciono otros aspectos, pero el celoso se aplica con denuedo a corroborar la hipótesis que ha concebido. ¿Cuál es la hipótesis que ha concebido? Ese ser que amo está con un tercero. Eso puede fungir como una hipótesis incluso nacida de la fantasía. Puede tener algunos elementos también de la realidad. Entonces el celoso se aplica a corroborar esa hipótesis, a buscar todos los elementos que le permitan ratificar la validez de esa hipótesis pues que ha concebido. Incluso, y eso es muy, muy denotativo de la fuerza del celoso y que en cierta manera serviría de paradigma al investigador, a todo tipo de investigador, es que el celoso en esa denodada búsqueda de corroborar la hipótesis que se ha apoderado de él, lo hace incluso aunque la verdad que persigue con su investigación, él intuye que lo va a inmolar, que lo va a devastar. Él lo que necesita es corroborar lo que finalmente al descubrirlo y ratificarlo con los hechos va a ser demoledor para él o para ella, pues. Entonces volvamos a que el celoso queda atrapado en una actitud paranoide, que tiene fundamentalmente tres manifestaciones. Un mecanismo de proyección sobre el otro, se proyecta sobre el otro los fantasmas que a uno lo poseen, que es lo que dije hace un ratito. Es decir, Honoré se acuesta con otras mujeres y no lo revela, luego entra en las posibilidades de su amada proceder de la misma manera que él. Es decir, él le proyecta a ella lo que a él lo habita. Entonces, lo primero es que en esa actitud paranoide, el celoso está sometido pues a ese mecanismo de proyección que lleva a depositar en el otro los fantasmas que son propios de él, del celoso. En segundo lugar, como propio del mecanismo paranoide, es que se dedica a un acopio incesante de los términos probatorios. Es un buscador impenitente de todos los elementos que le permitan corroborar su hipótesis. Y en ese sentido es un investigador. Busca piezas, detalles, etcétera. Y lo tercero es que todos esos elementos que encuentra gracias a esa investigación a la que se aplica, los somete a una labor de interpretación incansable. Entonces es como un investigador, reúne elementos y los somete a interpretación. Por otro lado, los celos son de tiempo completo, trabajan sin pausa, de día y de noche. El tiempo infernal del celoso es la noche. La noche está asociada, obviamente, a todos los secretos, por ejemplo, del goce sensual, etcétera. No en vano, pues la noche está muy vinculada a las imágenes del romanticismo. Entonces, el celoso no es que es celoso un rato, sino que los celos están ahí. Por eso se puede volver infernal. Y en esa medida el celoso gira en torno a una imagen, que es una imagen que lo captura, es la imagen, por ejemplo, de esa mujer con otro hombre o de ese hombre con otra mujer, en, en un comportamiento que puede ser, están felices en el paseo o están en la cama, gozando mutuamente, dando y recibiendo. Entonces el celoso gira en torno, es como si se mantuviera
dando vueltas sobre un núcleo que es esa imagen, es una imagen dolorosa y recurrente, es una imagen que lo habita permanentemente. Lo más difícil para el celoso es olvidar esa imagen. Por eso, como la noche es un tiempo muy largo, cuando logra conciliar el sueño y abre los ojos, inmediatamente la imagen vuelve y vuelve con toda la dureza de lo que durante ese sueño se pudo haber vivido como un descanso. De ahí pues que sea un infierno constante. Y esos celos que se tienen por un ser que se ama, producen en el amante cuatro cosas. Miedo. ¿Miedo a qué? A perderlo, a perder al amado. Y es miedo, porque por otro lado produce angustia. La angustia tiene que ver con lo inasible. No puedo asir a ese ser que amo. Por ende se me resbala como el agua entre los dedos. Y eso es angustiante. Produce desesperación por insoluble la situación, porque la situación permanece como un problema abierto, sin solución, es decir, sin salida. Y llega a producir odio. ¿Por qué? Pues por no ser deseado por aquel a quien tanto deseo. Y porque el deseo de ese a quien tanto deseo se dirige hacia un tercero. Y por eso la estructura de los celos, que puede tener un orden de normalidad, puede también expresarse como una enfermedad, de como algo que hace un efecto de mal sobre el sujeto porque produce un abatimiento en él, tanto del cuerpo como del ánimo o del espíritu. Es decir, el celoso o no se alimenta o se enferma, empieza a hacer síntomas físicos de la angustia que siente, pero también se ensombrece su ánimo, su espíritu, en fin, pierde el goce de vivir. Es que ese carácter de tortura que tienen los celos tienen como manifestación la pérdida del goce de vivir. Y está metido en un dilema insufrible que se da entre no poder zafarse de un amor que se ha vuelto atroz, que es la pregunta que en soledad y a veces hasta diciéndosela a otro, el celoso dice, pero si yo pudiera dejar de amar a esta mujer o a este hombre, entonces él lo que siente es que no depende de él zafarse de ese amor que se ha vuelto atroz, a no ser que adopte una posición ética en donde acentúe la atrocidad para que llevada la atrocidad a su máxima expresión, eso pueda producir el efecto de separación anhelada. Pero el dilema en general es no poder zafarse de un amor que se ha vuelto atroz y al mismo tiempo no querer perder ese amor decisivo, porque siempre en el celoso cabe la posibilidad de la recuperación plena para sí del ser amado. Ese es el insufrible drama del celoso. Ahora dije que el celoso tiene tres rasgos que son denotativos de él. Es un investigador por aquello de que está reuniendo piezas, elementos, buscando probar, etc. Adopta, incluso contra su moral, la condición de espía. Espiar quiere decir someter a otro a una vigilancia que el otro desconoce.
y es un vigilante, controla, está atento a los movimientos que hace el otro, etc. Es decir, precipita, los celos precipitan al sujeto a buscar la tranquilidad bajo un procedimiento policivo. Y llegan los celos a ser tan invasores del tiempo, y eso está pues insinuado en este relato, que ellos llegan incluso a sentirse en relación al tiempo que correrá más allá de la muerte, es decir, más allá de sí, en el propio sujeto. Es el sujeto como en este texto. Lo que pasa es que este texto tiene un final que es muy cristiano, pero es, por ejemplo, alguien que está enfermo y siente que ese ser que ama estará en brazos de otro, en relaciones dichosas con otro, lo cual pasa por la condición de que se olvide de uno, que ese es uno de los aspectos duros y difíciles del amor, que somos olvidables. Ahora, el celoso tiene que librar una lucha en donde usualmente tiene desventajas muy marcadas, la lucha pues por el ser amado. A veces la precariedad física, como en este relato, pero también la disminución del valor que él tiene ante aquel a quien ama. Por ejemplo, cuando alguien le dice a uno, ya no te amo, y aparece un tercero, es una disputa con mucha desventaja. Y en ese futuro posible donde también se pueden instalar los celos, el, el celoso se pregunta de forma lacerante quién será el amado cuando mañana, el amado pues que amo ahora, quién será mañana cuando ame a otro y me haya olvidado, porque los celos ponen en juego esa dimensión humana que es la del olvido, que nos cuesta tanto. Que alguien que nos amaba, que amarnos es tenernos presente permanentemente, alguien que nos amaba nos olvida, es decir, que uno ya ha deshabitado el corazón de esa mujer o ese hombre. Ahora, una hipótesis que eso no está dicho ahí en el texto de, de Proust, en este del final de los celos, pero que yo lo traigo a colación porque tiene mucho que ver con la vida de Proust y obviamente también con En busca del tiempo perdido, y por eso pues me atrevo a hacer como esa inclusión forzada. Es que los celos son huella de la rivalidad que de niño se tuvo con terceros por la madre y sus goces, goces tanto amorosos como sensuales. La famosa escena del niño que rivaliza con el hermanito, pero puede ser con cualquier tercero, que frente a ese objeto que inicialmente se quiere monopolizar, la presencia de un tercero implica una pérdida relativa de ese ser amado. Y ese es el precio que tiene que pagar el ser humano. Eso es lo que el psicoanálisis llama castración. Castración no quiere decir ninguna cosa horrenda o amenazante en términos reales. Quiere decir el obligatorio desprendimiento respecto del objeto amado. Y en ese desprendimiento queda como una especie de metáfora dispuesta ya para que la aparición de otro ser que llega a ocupar el lugar de mi amor o a capturar mi amor, lo viva también bajo la amenaza de ser perdible, como lo fue, por ejemplo, el objeto primordial.
Por eso digo yo que los celos son una especie de huella que se activa ante una nueva situación, pero es la huella de ese dolor que de niño se tuvo con terceros que entraban a rivalizar por los goces tanto sensuales como amorosos de la madre. Por eso la rivalidad, por ejemplo, del niño, de la niña con el padre, si es que la madre la encarna pues en una mujer, tiene que ver con que él tiene acceso a lo que me está prohibido. Pero si los celos están en relación al goce deparado por un tercero, como ya dije, ¿qué es lo que se cela? Que esa mujer que amo, ese hombre que amo, obtenga un goce que lo provee un tercero y no yo, y depare un goce hacia un tercero que no a mí. Por eso, si los celos están en relación al goce deparado por un tercero, en este relato de Proust no es lógica la narración y por eso es que yo diré hacia el final que este es un texto muy artificial. Es como si tuviera las ideas, pero las tuviera que empaquetar en una historia que no es una necesidad. Las grandes historias son necesarias. En una gran novela, por ejemplo, el desenlace no cae del cielo de forma súbita e inesperada, sino que se impone por el proceso mismo de ella. Bueno, lo mismo pasa en una gran obra, los elementos quedan sincronizados en ese orden. Como dije en otro podcast, es que los elementos distintos de las meninas de Velázquez, si yo los articulara en un orden diferente, ya no serían las meninas de Velázquez y donde hay una cosa bella, podría tener una cosa absolutamente fea o que ya no dice nada. Pero entonces, en este texto de Proust, no es lógica, digo yo, la narración en tanto circunscribe los celos en función exclusivamente del cuerpo, porque eso soslaya que el amor que el amado siente por un tercero es una modalidad del goce de aquel. O sea, el amado goza del amor de otro y goza de darle amor a otro. Y ahí se instalan los celos. Lo que yo pienso es que Proust no se logra zafar aquí de una experiencia de él en donde Proust era un mal conquistador de los amores de otros. Proust no tenía ese esplendor seductor de Kafka, siempre bajo la consideración de que seducir no es otra cosa que tratar de ganar el deseo del otro. Seducir no es engañar. Seducir es producir una falta en alguien que está completo y que yo debo trabajar por instaurar esa falta para que en esa falta quepa yo. Eso es lo que hace el seductor. Y por eso cuando Kafka activa una relación, ya sea con Julie Bouricek o con Felice Bauer o con Dora Diamant o con Milena Jesenská, lo que Kafka pone en marcha es la capacidad de ganar un lugar en el corazón de ellas, cosa que logra. En cambio, Proust no. Entonces, para Proust la relación con el otro tenía una vertiente que era muy, muy, muy del cuerpo y de la sexualidad. Proust tiene amores homosexuales
fundamentalmente. Pero los amores de Proust no son los amores de gente que se apasiona por él. Y en donde la relación con la sexualidad, en el sentido de la homosexualidad, pues era compartida, aunque en secreto, pero es que la sexualidad no es garantía de que el otro te ame. Entonces, en Proust hay una tendencia a llevar la problemática de la relación con el otro al terreno de la sexualidad, que ahí cabe. Lo que pasa es que lo que no se puede excluir es ese otro gran dominio, que es el dominio del sentimiento amoroso. ¿Qué es lo que hace alguien que se enamora? Pues tratar de enamorar al otro, primero. Y segundo, tratar de que ese amor que consigue es tan poderoso que no haya tercero que llegue a ponerlo en riesgo. Eso es un seductor. Y de eso carecía Proust grandísimamente. La vida amorosa de Proust ni de lejos tiene la inmensa riqueza de la de Franz Kafka. Ahora, lo que pasa es que ya que me metí a decir Kafka, hay que decir que Kafka era un hombre excepcional, excepcional por esa capacidad, entre otras cosas, de ganar el asentimiento en el deseo del otro. Kafka siempre enamoró de esas mujeres, esas 4 mujeres que lo acompañaron en su vida. Felice Bauer, de entrada ninguna de esas mujeres lo amaba a él. Es él el que conquista el amor sincero y apasionado de esas mujeres. Esas 4 mujeres lo llegaron a amar mucho. Obviamente, pues, el clímax de esos amores fue Milena. Pero bueno, ya me fui por los lados de Kafka, pero era más en plan de hacer una comparación con Proust en eso de que, porque Proust, por ejemplo, centra los celos en la sexualidad, que cabe, la sexualidad es un territorio donde los celos se instalan, pero el amor como sentimiento es tan, si no más importante incluso que la sexualidad. Yo no sé si alguien le dijera a uno, yo te amo, pero hago el amor con otro, o le dijera a uno, no te amo y no hago el amor con otro. ¿Qué preferiría esa persona? Y otro rasgo que quiero destacar en este asunto de los celos, que se puede más o menos derivar de este relato mediocre, es que, y un poco en la línea pues de contradecir la postulación de Proust, es que si se siente celos por el cuerpo de la pareja, es porque es el cuerpo amado, es decir, porque es el cuerpo de aquel a quien amamos. Por eso los celos están inextricablemente vinculados al amor. Eso es distinto al que es propietario, por ejemplo, de una mujer, que es como si le fueran a quitar, no sé, un mueble de la casa. Entonces a veces pelean a muerte por la mujer, pues no porque la aman. No, no, los celos tienen como condición que se ama al otro y se desea al otro. Y ese deseo se desdobla en un deseo situado en el cuerpo y un deseo situado en el ser. Entonces, si se siente celos por el cuerpo de la pareja, es porque es el cuerpo amado. No se siente celos por un cuerpo no amado. Es decir, porque es el cuerpo de aquel a quien amamos. Con eso, pues yo lo que quiero enfatizar es que el tema de los celos es mucho más amplio, más complejo y, si se quiere, más infernal de lo que Proust en este relato dice, porque ya en Busca del Tiempo Perdido sí explayará eso y mostrará que la tortura peor que puede tener el enamorado
es precisamente el amor del amado por un tercero.